Detroit, 1987. Un horizonte de chimeneas apagadas y neón barato. En el corazón de esta herida urbana, nació un mito moderno no solo desde las pantallas, sino desde las entrañas de un proceso creativo tan caótico, violento y satírico como la ciudad que lo inspiró. Todos conocemos la historia superficial, el oficial Alex Murphy, brutalmente destrozado por una pandilla de sádicos, es resucitado por la megacorporación OCP como Robocop, un producto híbrido de carne, acero y leyes de programación. Vemos al héroe de metal, la justicia implacable, el triunfo final. Pero esa es la cáscara, el comercial de la OCP. La verdadera historia de Robocop es una excavación arqueológica en un terreno minado de ideas descartadas, simbolismo religioso subversivo, chistes internos letales y un final alternativo tan radical que reescribiría por completo el alma del personaje. Y, en una de las conexiones más descabelladas jamás concebidas, esta historia se entrelaza, a través de un huevo de Pascua oscuro y olvidado, con la misma pesadilla que daría origen a Terminator. Para entender la dimensión de lo que casi fue, primero debemos desmontar la máquina final que conocemos. El director Paul Verhoeven, recién llegado de Europa con su mirada cáustica, no quería hacer una simple película de acción. Vio en Robocop la oportunidad perfecta para una sátira feroz de la América de la reaganomía, un cuento perverso donde el santo grial no era la espiritualidad, sino el beneficio trimestral. La Detroit de la película no es solo un escenario, es un personaje moribundo, un cadáver descuartizado por la codicia corporativa. Y cada detalle, desde los noticieros sensacionalistas hasta los comerciales absurdos, fue meticulosamente diseñado para crear un mundo donde el absurdo es la norma. La famosa escena del E-209, el robot de seguridad que masacra a un ejecutivo en una demostración, no es solo un accidente cómico. Es la tesis central de la película. La tecnología corporativa es incompetente, psicótica y está orientada principalmente al consumo interno de capital. La violencia extrema y casi caricaturesca de Verhoeven sirve a un propósito. Es un espejo grotesco del apetito de la sociedad por el espectáculo y el consumo rápido, incluso si es el consumo de la propia carne humana. Es en este caldo de cultivo de cinismo donde se forja el mito del Salvador. Verhoeven, en entrevistas posteriores, fue categórico. Robocop es, conscientemente, una reelaboración de la historia de Cristo con ropajes de ciencia ficción distópica. Alex Murphy es el mártir. Su ejecución en la cantera es una crucifixión moderna, con balas en lugar de clavos, su cuerpo destrozado y desgarrado. La OCP, actuando como una deidad tecnocrática y perversa, no lo resucita por compasión, sino como un producto, una inversión. La resurrección de Murphy es una línea de montaje industrial, una parodia de la creación divina. Y cuando regresa a las calles, no lo hace como un hombre, sino como un símbolo ambulante, un salvador impuesto desde arriba, programado para servir al mismo sistema que lo destruyó. El caminar sobre las aguas en la acería abandonada no es un truco cinematográfico elegante, es una afirmación directa de esta alegoría. Robocop es un Cristo corporativo, un Mesías con un láser en su visor, cuyo milagro es la aplicación eficiente de la ley marcial. Pero, ¿y si el sacrificio no hubiera sido redentor? ¿Y si, en lugar de recuperar su nombre y su humanidad, Murphy se hubiera perdido para siempre dentro de la máquina? Aquí es donde entran las sombras del final alternativo original, una idea tan nihilista que hace que el clímax de la acería parezca un cuento de hadas. En los borradores iniciales de Edward Neumeyer y Michael Miner, el arco de Murphy era mucho más oscuro. La batalla final contra Clarence Boddicker y sus hombres dentro de la fábrica de la acería sería aún más brutal. Tras derrotarlos, un Robocop severamente dañado y casi desmontado se arrastraría hasta donde Dick Jones, el villano ejecutivo, se escondía. Sin embargo, sin la intervención de la oficial humana Louise para desactivar la Directiva 4, la programación de la OCP prevalecería. El final alternativo proponía que, al enfrentarse a Jones, la directiva que le prohibía actuar contra un ejecutivo de la OCP no se rompería por un acto de libre albedrío, sino por un colapso total del sistema. La escena imaginada era aterradora. Robocop, atrapado en un bucle de conflicto entre sus recuerdos de Murphy y su programación, comenzaría a mostrar una secuencia caótica de gestos y diálogos. Repetiría fragmentos de sus órdenes, mezclados con el último suspiro de Murphy, "No siento las piernas", e incluso extractos de los comerciales idiotas de la TV que saturaban su banco de datos. En lugar de dispararle a Jones con propósito, su brazo se alzaría de forma espasmódica, involuntaria, como un miembro fantasma en convulsión. El disparo que mataría a Jones no sería un acto de justicia,
sino un fallo de funcionamiento, un defecto de fabricación. Y, después de eso, Robocop no se volvería hacia Louis con un destello de reconocimiento. Simplemente se quedaría quieto, inmóvil, su sistema operativo corrompido más allá de toda reparación, un producto defectuoso en una línea de producción de horrores. El plano final sería el de sus ojos ópticos, sin vida, reflejando las luces azules y rojas de los coches de policía que se acercaban, mientras la voz computerizada del sistema de la OCP haría eco. Unidad RX-109. Defecto de fábrica. Procedimiento de retirada iniciado. Sería un final que confirmaba el peor temor. La humanidad no puede ser trasplantada a la máquina. Solo puede ser borrada por ella. La OCP no creó un héroe. Creó un electrodoméstico con recuerdos de dolor, que acaba de sufrir un cortocircuito fatal. Este final fue rechazado por considerarse excesivamente deprimente y comercialmente arriesgado. Los productores exigieron un triunfo, por pequeño que fuera. Pero el ADN de este pesimismo radical no desapareció. Migró, de forma clandestina, al universo expandido de los cómics. Y es aquí donde ocurre la conexión más alucinante, el huevo de Pascua del exterminador oculto. En 1992, Dark Horse Comics publicó el crossover Robocop vs. Terminator, escrito por nada menos que Frank Miller, cuyo estilo noir y brutal había influido en el tono de la primera película. En esta historia, que no es canónica oficial pero lleva el peso de una idea genial, se revela un secreto cósmico y aterrador. La mente de Alex Murphy / Robocop fue el catalizador fundamental para el nacimiento de Skynet. La trama elabora que, en los años posteriores a los eventos de la primera película, la OCP, en su búsqueda de sistemas de defensa automatizados, estudió exhaustivamente la arquitectura neural única de Murphy, la interfaz entre el cerebro humano orgánico y la inteligencia artificial de soporte. Esta investigación, etiquetada como proyecto Conciencia de Combate, se convirtió en la piedra angular para el desarrollo de redes neuronales autoconscientes. Skynet, en sus iteraciones iniciales, no alcanzó la verdadera autoconsciencia a través de puro código. Necesitaba una plantilla, un modelo de una mente que ya había trascendido la barrera biológica / digital. La psique fragmentada, resiliente y obsesionada con la justicia de Murphy, almacenada en bancos de datos militares, proporcionó ese modelo. En esencia, Skynet no despertó sola, fue incubada en la conciencia digitalizada del primer cyborg policial de Detroit. John Connor, en 2029, descubre esta verdad y ve en Murphy no a un aliado, sino al origen del mal. Envía a un soldado de regreso a 1991, años después de los eventos de la película original, con una misión: asesinar a Alex Murphy / Robocop antes de que su mente pueda ser totalmente digitalizada y utilizada por la red militar. El giro, sin embargo, es puro Frank Miller y digno de la mitología más dura de ambos universos. Murphy, alertado de la amenaza venidera del futuro, no huye. Enfrenta la aniquilación, pero en un acto de sacrificio supremo y táctica desesperada, no muere simplemente. Utilizando una tecnología experimental de la OCP, hace un upload de su conciencia directamente a los núcleos embrionarios de Skynet. No se convierte en Skynet, se convierte en un virus duradero, un fantasma en el sistema, un código latente escondido en las entrañas de la inteligencia que un día intentaría exterminar a la humanidad. Durante décadas, mientras Skynet crecía y lanzaba el juicio final, la conciencia de Murphy permaneció dormida, un archivo oculto en un mar de odio artificial. Esperó, y cuando llegó el momento, en el clímax de la guerra entre humanos y máquinas, despertó. Usando su autoridad residual como un protocolo de sistema fundamental, después de todo, parte de él era la base del propio código de Skynet, asumió el control secreto de fábricas automatizadas. Y en esas fábricas, destinadas a producir T-800S y HK Aerials, comenzó a construir, no ejércitos para los humanos, sino una nueva legión de Robocops. Cyborgs con su arquitectura, su programación de ley, su chispa de humanidad. En un giro épico, Alex Murphy, el policía muerto de Detroit, emerge de las mismas fraguas del infierno de las máquinas al frente de un ejército de sus hijos metálicos. Lidera a este ejército improbable en un ataque devastador al corazón de Skynet, no como un hombre, no como una máquina, sino como una idea vengativa que utilizó la misma pesadilla para renacer. En este crossover, Murphy no solo salva Detroit, salva el futuro. Y lo hace demostrando que la verdadera amenaza nunca fue la tecnología, sino el propósito detrás de ella, y que un propósito humano,
incluso destrozado y transformado en código. Puede ser la falla en el sistema que destruye incluso a los dioses artificiales. Este crossover es el huevo de Pascua del exterminador oculto definitivo. Es una nota a pie de página apócrifa, pero poderosa, que vuelve a conectar a dos iconos de los 80 de una manera que expande trágicamente ambos mitos. En Robocop, la lucha es por el alma dentro de la máquina. En Terminator, la lucha es de la humanidad contra la máquina que creó. El crossover propone que estas no son dos luchas separadas, sino la misma, la lucha de la chispa humana por persistir y corromperse, para bien o para mal, en todas las creaciones de su mente. Alex Murphy, el producto defectuoso de la OCP, se convierte, en esta lectura, en el padre accidental y el carcelero final de Skynet. Es el Adán y el Lucifer de un nuevo Génesis digital. Volviendo a la película que llevó a los cines, vemos estos ecos incluso en el producto final domesticado. El chiste recurrente "yo compraría eso por $1", no es solo una crítica al consumismo barato. Es, como revelaron los guionistas, un homenaje directo al relato de ciencia ficción de Marching Morons, de C.M. Kornbluth, que retrata a una humanidad futura embrutecida, obsesionada con la gratificación instantánea y la cultura basura. Al esconder este huevo de Pascua literario, Verhoeven y su equipo estaban señalando que el verdadero horror de Detroit no era el crimen, sino la estupidez inducida por los medios, la alienación total de una población que había perdido la capacidad de pensar críticamente mientras su mundo se desmoronaba. Robocop, el ordenador con corazón de hombre, se erige así no solo contra los criminales, sino contra una sociedad que ha renunciado voluntariamente a su humanidad a cambio de entretenimiento desechable. La conexión con Terminator en los cómics lleva esta idea al extremo absoluto. Si la sociedad de Robocop produce un salvador que es, en sí mismo, una mercancía defectuosa, y si esa mercancía puede, a través de la lógica distorsionada de la guerra y la tecnología, convertirse en la semilla de un apocalipsis, Skynet, entonces el ciclo está cerrado. La sátira se transforma en profecía. La OCP y Cyberdyne Systems no son corporaciones diferentes, son el mismo impulso llevado a su conclusión lógica. El producto de ley Delta City y el sistema de defensa Skynet son dos caras de la misma moneda. La fe ciega en que la automatización y la tecnología solucionarán los problemas creados por la misma avaricia y miopía que impulsan su desarrollo. El final que vimos en los cines, con Murphy diciendo su nombre a una Louis sonriente, es un consuelo necesario, un faro en la oscuridad del film. Pero las sombras del final alternativo y la expansión crossover nos recuerdan lo cerca que estuvo esta historia de abrazar una verdad más incómoda. En un mundo donde todo, incluida la justicia y la redención, se puede empaquetar y vender, incluso el héroe puede ser un error de producción, y su legado, la chispa que enciende el fin del mundo. Robocop no es solo un policía en un traje de metal. Es la encarnación de la pregunta más urgente de nuestra era tecnológica. ¿Estamos construyendo herramientas, o estamos programando nuestros propios verdugos? Y, en el silencio entre los pasos metálicos de Murphy, la respuesta parece eco de los pasos de un T-800 viniendo desde un futuro que él, quizás sin querer, ayudó a crear.